Bueno, muy buenos días para todos. A continuación, mi compañera Gisela Andrea, mi compañero Edgar Andrés y yo, Edwin Andrés López, les vamos a hablar acerca de algunos aspectos nutricionales tanto en ovinos como en caprinos. Para comenzar, pues me corresponde hablarles acerca de las variables en el consumo y de algunas necesidades nutricionales de estos animales. Pues como ya hemos venido viendo o tratando hace algunos días, pues el consumo voluntario de muchos animales depende también de diversos factores, como lo es entonces el peso del animal, la edad del animal, si está en etapa de lactancia, de gestación, en crecimiento o en proceso de engorde, pues en cada uno de estos momentos va a tener unas demandas nutricionales distintas. Hablando de las variables en el consumo, pues me parece importante hablar del sistema digestivo de estos animales y de los rumiantes, en vista de que es algo muy particular y que ocurre solamente en ellos, a diferencia de los demás animales, y es que su sistema digestivo está dividido o tiene cuatro compartimentos, mejor dicho, sí, los cuales son el rumen, el retículo, el lomazo y el abomazo. Gracias a esos cuatro compartimentos, los rumiantes pueden aprovechar los carbohidratos estructurales ricos en fibra, presentes en diversos forrajes y en diversos arbustos. Eh, bueno, lo que ocurre en el rumen, sí, yo me voy a centrar un poquito más en el rumen, de esos cuatro compartimentos, voy a hablar es del rumen. Y lo que ocurre en el rumen, pues es entonces el animal, bien sea la cabra, la oveja o la vaca, pues lleva a cabo su proceso de masticado. Una vez masticado el alimento, entonces es desplazado hacia el rumen. Una vez llega al rumen, entonces allí lo que ocurre es un proceso de fermentación, gracias a gran cantidad de microorganismos que permanecen allí. Una vez fermentado el alimento, es expulsado hacia el hocico del animal, y una vez llega al hocico del animal, se lleva a cabo el proceso de remasticado, y una vez remasticado, entonces ahí sí sigue su trayectoria por el sistema digestivo del animal. Bueno, también es importante hablar del agua, ya que es un factor determinante para, pues, para todo ser vivo. Y en estos animales, pues en vista de que el 70% del cuerpo de estos animales está constituido por agua, el 80% de su leche también está constituida por agua. No solamente esto, sino que al igual que en los humanos y en los vegetales, pues sirve como medio de transporte para diversas sustancias por todo el cuerpo, sí, para diversos nutrientes, y sirve como reguladora de la temperatura corporal también, dependiendo la época. Eh, las necesidades nutricionales se dividen en dos, las cuales son las necesidades nutricionales de mantenimiento y las necesidades nutricionales de producción. Pues las necesidades nutricionales de mantenimiento son aquellas como las necesidades básicas y el consumo voluntario del animal, que es para suplir sus necesidades básicas, mientras que las necesidades nutricionales de producción, entonces ya pasamos a hablar del animal cuando está en su proceso reproductivo o productivo, sí. Por ejemplo, entonces si está en gestación, si está en lactancia pues que es donde más se requiere una buena alimentación. eh, bueno, el consumo de una cabra, sí, ya vamos a hablar entonces del consumo de una cabra, es de aproximadamente 1,5 kilogramos de materia seca al día. Eso representa el 3,3% del peso vivo de una cabra de 45 kilogramos. Pues es una cabra en estado normal. Ya cuando está entonces, por ejemplo, en lactancia, ese 3,3% va a pasar del 3 al 6%. O sea que el animal en etapa de lactancia ya no va a consumir 1,5 kilogramos de materia seca, sino que va a consumir de 1,5 a 2,5 kilogramos de materia seca, en vista de que su consumo voluntario se va a incrementar. Eh, y una oveja, si una oveja, por decirlo así, una oveja de 60 kilogramos, va a consumir 1,1 kilogramos de materia seca al día,
lo cual representa el 1,8% de su peso vivo. Los alimentos. Los alimentos, por ejemplo, entre los caprinos, consumen dos clases de alimentos, los cuales son los voluminosos y los concentrados. Los alimentos voluminosos entonces son aquellos forrajes como las gramíneas y las leguminosas, y en los concentrados entonces son aquellos que poseen un gran valor nutritivo y se utilizan especialmente para suplementar a los animales dependiendo en su etapa productiva o reproductiva. Así como los voluminosos se dividen en leguminosas y en gramíneas, los concentrados también se dividen en proteicos y en energéticos. Los alimentos concentrados energéticos entonces encontramos como el maíz, el sorgo, la soja, y en proteicos está la alfalfa y la soja, entre otros más. Ya para ir cerrando, entonces voy a hablarles de la alimentación de una oveja durante su proceso de gestación. Pues el proceso de gestación de una oveja dura aproximadamente 152 días, lo cual es más o menos unos 5 meses, ¿sí? Bueno, entonces durante el primer mes de gestación, el consumo voluntario pues no va a cambiar mucho en vista de que el feto va a tener un desarrollo mínimo, y ya a partir del segundo y el tercer mes ese consumo va a empezar a incrementarse en vista de que lo que es la placenta y todos aquellos fluidos ya van a empezar a desarrollarse. El sistema óseo y el sistema nervioso del feto pues ya también va a tener un gran desarrollo, por lo cual es necesario brindarle pues una buena alimentación al animal en esa etapa, ¿sí? En ese momento. Y como hablábamos en las primeras clases, ¿sí? Llegado un momento de la gestación, pues, pues ya tendiendo a la finalización de esa etapa, el animal va a reducir su consumo voluntario, ¿sí? En vista de que el tamaño del feto o de los fetos, en caso de que sean dos, pues ese tamaño va a reducir lo que es el sistema digestivo, y entonces por ende el animal pues no va a tender a consumir pues el alimento necesario para suplir sus necesidades, por lo cual en ese momento es necesario entonces llevar a cabo la suplementación con diversos concentrados y demás, con el propósito de ayudarle al animal a terminar esta etapa de la mejor manera, y de no afectar ni al animal ni al feto que viene en camino, y teniendo en cuenta también que en la siguiente etapa, que es la lactancia, pues va a tener unas necesidades nutricionales grandísimas, porque no solamente va a tener que para la producción de leche y esto, sino que va a tener que consumir buenos alimentos para su recuperación y todo este proceso. Los alimentos pues recomendados para, para los animales en su etapa de lactancia son como por ejemplo el lupino, el afrecho de raps, el afrecho de maravilla y la soya, ¿sí? Una recomendación al momento de llevar a cabo la suplementación con concentrados es que se debe hacer reguladamente, ¿sí? O sea, no se le puede ir a proporcionar pues el alimento al animal así de una, sino irselo distribuyendo poco a poco, con el propósito de no causar pues problemas digestivos o sí, problemas en el animal. Y pues ya eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Gisela Andrea Herrera y vengo a exponerles lo de la nutrición de los ovinos y caprinos. Los ovinos. Las necesidades de los ovinos se refieren a su demanda diaria de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, estas necesidades varían respecto a su producción, al estado físico y a su sexo, edad y peso vivo. Los alimentos que son eficientes para la producción de energía en los ovinos son los forrajes verdes y los cereales. Son como el maíz, la cebada y los triticales y la avena. Debiendo utilizarse a final de
la preñez, durante la lactancia y en etapa de crecimiento y terminación. El consumo voluntario de materia seca para los ovinos varía entre el 2 al 3% del peso vivo. La demanda de materia seca de una oveja al año es de 600 kilogramos. Los requerimientos de agua por una oveja en mantención son de 2 a 3 litros al día. En ovejas lactantes de 4 a 7 litros al día y en corderos es de 2 litros al día. Lo comúnmente que ocurre es que las ovejas consumen hasta 10 litros al día y vuelven a beber agua hasta 10 días, hasta un par de días después. Para los suplementos, los ovinos consumen subproductos de alimentos agroindustriales como son las melazas, los afrechos de maíz, la caña molida, el maíz y la soya. También desperdicios de hortalizas y derivados de la industria aceitera. Como aporte de energía y proteína, uno de los suplementos más utilizados es los granos y cereales utilizados al 1 y 1,5%, adicionando urea y fardos de pasturas. La fórmula para este suplemento es 1 kilogramo de urea más 2 litros de agua más 100 kilogramos de grano. Con esto la proteína aumentará en un 2,3% el peso vivo. En los caprinos, pues el alimento natural de la cabra es el pasto, los árboles, algunas uvas, frutas y una pequeña cantidad de granos. Tienen preferencia por las plantas leñosas, donde podemos encontrar también ciertos arbustos o las gramíneas, las cuales aportan una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales al animal. La forma de alimentación para las cabras varían de acuerdo a su crianza. Es decir, si son para carne o son para leche. Las cabras lecheras necesitan una dosis de suplementos para implementar su producción, y como son la soja de trigo. Mientras que las de carne necesitan otras clases de suplemento, como por ejemplo la harina de soja, la harina de trigo y la avena. Son buenos suplementos para estimular el crecimiento del animal. Las cabras son animales con gran apetito, por lo cual se alimentan la mayor parte del día, llegando a consumir cantidades equivalentes a la sexta parte de su peso corporal. En el agua, las cabras están tomando agua dulce, entonces se le debe agregar cierta cantidad de sal al alimento o al agua, o si no, no van a lograr engordar. Y así finalizo mi exposición. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Gisela Andrea Herrera y vengo a exponerles lo de la nutrición de los ovinos y caprinos. Los ovinos. Las necesidades de los ovinos se refieren a su demanda diaria de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Sin embargo, estas necesidades varían respecto a su producción, al estado físico y a su sexo, edad y peso vivo. Los alimentos que son eficientes para la producción de energía en los ovinos son los forrajes verdes y los cereales. Son como el maíz, la cebada y los triticales y la avena. Debiendo utilizarse a final de la preñez, durante la lactancia y en etapa de crecimiento y terminación. El consumo voluntario de materia seca para los ovinos varía entre el 2 al 3% del peso vivo. La demanda de materia seca de una oveja al año es de 600 kilogramos. Los requerimientos de agua por una oveja en mantención son de 2 a 3 litros al día. En ovejas lactantes de 4 a 7 litros al día y en corderos es de 2 litros al día. Lo comúnmente que ocurre es que las ovejas consumen hasta 10 litros al día y vuelven a beber agua hasta 10 días, hasta un par de días después. Para los suplementos, los ovinos consumen subproductos de alimentos agroindustriales como son las melazas, los afrechos de maíz, la caña molida, el maíz y la soya. También desperdicios de hortalizas y derivados de la industria aceitera. Como aporte de energía y proteína, uno de los suplementos más utilizados es los granos y cereales utilizados al 1 y 1,5%, adicionando urea y fardos de pasturas. La fórmula para este suplemento es 1 kilogramo de urea más 2 litros de agua más 100
kilogramos de grano. Con esto la proteína aumentará en un 2,3% en peso vivo. En los caprinos, pues el alimento natural de la cabra es el pasto, los árboles, algunas uvas, frutas y una pequeña cantidad de granos. Tienen preferencia por las plantas leñosas, donde podemos encontrar también ciertos arbustos o las gramíneas, las cuales aportan una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales al animal. La forma de alimentación para las cabras varían de acuerdo a su crianza. Es decir, si son para carne o son para leche. Las cabras lecheras necesitan una dosis de suplementos para implementar su producción, y como son la soja de trigo. Mientras que las de carne necesitan otras clases de suplemento, como por ejemplo la harina de soja, la harina de trigo y la avena. Son buenos suplementos para estimular el crecimiento del animal. Las cabras son animales con gran apetito, por lo cual se alimentan la mayor parte del día, llegando a consumir cantidades equivalentes a la sexta parte de su peso corporal. En el agua, las cabras están tomando agua dulce, entonces se le debe agregar cierta cantidad de sal al alimento o al agua, o si no, no van a lograr engordar. Y así finalizo mi exposición. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Edgar Hernández y les voy a hablar un poco sobre el consumo voluntario de forraje verde y de materia seca para los ovinos y los caprinos. Bueno, el consumo voluntario de forraje verde para los caprinos. Bueno, en tiempo de pastoreo normalmente un caprino dedica un promedio de 8 horas por día en el proceso de alimentación, de las cuales 6 horas están dedicadas al proceso de ingesta y las 2 horas restantes las divide en los procesos de búsqueda y diversificación. La cantidad de alimento que se debe proporcionar a las cabras debe estar en relación con su nivel de producción y estado fisiológico, los cuales varían según las diferentes etapas de producción. Esto sería pues energía, carbohidratos y lípidos, proteínas como aminoácidos, vitaminas, minerales y agua. Bueno, un promedio más o menos, un porcentaje más o menos del consumo de forraje verde serían los cabritos de un 4,5% sobre su peso corporal. En la cabra seca será un 2,8%, en la cabra de inicio de gestación será un 3%, en la cabra en fin de gestación será un 2,7%, en la cabra lactante sería un 4%. Bueno, el consumo voluntario de materia seca en los caprinos. En la cabra varía desde 3 hasta el 6% del peso vivo. Y pues hay casos donde el consumo va del 5 al 7% del peso vivo, pero este corresponde a las cabras especializadas del tipo alpina. Y pues el gran apetito y la capacidad de consumo de forraje son características de las cabras tipo alpina, que requiere un régimen nutricional distinto al de la vaca. Bueno, la cabra, pues como tal, tiene como más o menos como una capacidad de consumir de 5 a 7 kilogramos de materia seca por cada 100 kilos de peso vivo. Bueno, por otra parte, el consumo voluntario de forraje verde en los ovinos sería una oveja adulta vacía de 35 a 45 kilos. Vacía quiere decir que no está en gestación. Puede consumir de 5 a 6 kilos de forraje verde por día. Una oveja adulta en lactancia de 40 a 50 kilos de peso vivo consume de un 3% a un 5%, y se estima que su consumo es de 6 a 7,5 kilogramos por día de heno de cebada o avena. El consumo de forraje verde es de un 15% de peso vivo por animal. Bueno, el consumo voluntario de materia seca en los ovinos. Los requerimientos de materia seca para una oveja de 60 kilos en sus diferentes etapas pues del ciclo productivo se calcula en base a un porcentaje de peso vivo que varía de acuerdo a su estado fisiológico.
Pues es así como los requerimientos de materia seca en mantención a una oveja de 60 kilos son el 1,8% de su peso vivo, o sea, es decir, como 1,1 kilogramos. Y, y son máximos durante la lactancia, donde estos requerimientos aumentan a un 4,3% de su peso vivo. En caso de partos múltiples, lo que indica un consumo de 2,6 kilogramos de materia seca por oveja. Bueno, una proporción que encontré dice que de los corderos de 30 kilos consumen una cantidad más o menos del 4,3% del peso vivo, de su peso vivo, ¿cierto? En los corderos de 40 kilos, una proporción más o menos como el 3,5% del peso vivo. Y en las ovejas de 50 a 60 kilos, ya sería como la etapa adulta, entonces como para la mantención, tiene un rango de 1,8 a 2% del peso vivo, y en la gestación tiene un rango de 2,8 a 3,4% del peso vivo. Y pues ya eso sería todo. Gracias.